Buen día, vamos a continuar con las clases de SolidWorks. Esta vez para crear sólidos por medio de las operaciones de revolución. Básicamente es complicado entender el concepto, así que simplemente voy a hacer el ejercicio y cuando haya terminado el ejercicio daré las explicaciones. Bueno, entonces al igual que cualquier operación sólida, primero requerimos dibujar un croquis. Yo siempre recomiendo que lo haga siempre simétrico respecto al centro. En la mayoría de los casos eso funciona. Estoy creando una línea punteada que va a servir para básicamente crear el sólido, pero lo vamos como eje de giro. Básicamente esto va a ser un eje de giro. Entonces vamos a hacer un caso sencillo. Simplemente vamos a crear una dona. Entonces vamos a, por medio de una línea constructiva, controlar la distancia que hay de la pieza con respecto al eje de giro. Le vamos a acotar esta distancia para controlar el radio. ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a decir que la separación es de 50 milímetros. Y vamos a acotar también el diámetro de este círculo. Vamos a decir que es 25. Listo. Y voy a salir del croquis. Bueno, entonces ahí tenemos el croquis y vamos a hacer la operación, pero pues quería como explicar bien en qué consiste la operación, pero eso se va a entender desde una vista tridimensional. Este es el círculo. La operación de revolución saliente base lo que hace es coger un croquis y hacerlo girar alrededor de un eje. A medida que va girando, él va generando entonces el sólido. Es decir, esto. Elijo la opción revolución de saliente base. Él me pide que seleccione un plano para dibujar un croquis o un croquis ya existente. Entonces voy a elegir aquí este croquis. Aparte, él me dice que aparece el cuadro de diálogo donde me pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el eje alrededor del cual tú vas a girar la pieza? Voy a seleccionar esto y aquí básicamente especifico el ángulo de revolución. Entonces, para entender esto apropiadamente, veámoslo de esta manera. Lo que voy a hacer entonces es, por medio de girar ese círculo alrededor de esa línea vertical denominada eje de giro, es que estoy generando básicamente un sólido por revolución. 90 grados, lucen así, y 360 grados si da la vuelta completa alrededor de él. 360 grados. Y le damos a aceptar. Y tenemos nuestro primer sólido por revolución. No es la gran cosa. ¿Sí? Es una dona. Pero básicamente se puede, al igual que las operaciones de extrusión, editar en cualquier momento. Podemos despegar acá, clic derecho, editar croquis y modificar esto. Digamos que no era 50 sino 250. Salir del croquis y listo. Entonces de esa manera pues esto perfectamente puede ser un sello, un anillo, ¿sí? Entonces básicamente, obviamente esta herramienta tiene un mayor potencial. Vamos a hacer algo más interesante. Por ahora voy a guardar esto y lo voy a denominar anillo o dona, porque los anillos no necesariamente tienen esa forma circular. No me refiero a la forma alrededor, sino la forma, el círculo de la sección transversal.
Entonces le hemos grabado con el nombre de Elona, pero vamos a hacer algo más interesante. Entonces vamos a hacer algo mucho más interesante. Entonces cerremos acá y volvemos a crear entonces una pieza. Esta vez va a ser diferente y un poquito más compleja o demandante. ¿Sí? Croquis. Vamos a seleccionar esto. Voy a seleccionar vamos a seleccionar, por ahora no voy a concentrar en dibujar el eje, simplemente voy a concentrarme en croquisar una forma interesante, más compleja, más bien. Entonces vamos a ir acotando esto. Cote inteligente. Vamos a ponerle 20. Entonces vamos a tratar como de crear una botella. Vamos a crear una botella, pero de esas que tienen formas más interesantes. Entonces, voy a dibujar entonces una línea acá. Entonces vamos a crearlo a punta, tratar de crear como una especie de botella de Coca-Cola. Obviamente no. Listo. Entonces digamos que lo voy a estilizar a punta de redondeos. Aunque también pude haber hecho redondeos en la operación sólida, pues voy a hacer los redondeos como para no olvidar. 50. Voy a utilizar este vértice. Listo. Vamos a redondear. Sí, vamos a utilizar esos radios de 50. Vale, aceptar. Entonces ahí está como curva. Vamos a redondear esto, pero tal vez 50 es demasiado grande. Entonces vamos, no sé, voy a probar. Tal vez con 100 salga. El redondeo no se puede agregar porque el radio especificado eliminaría uno de los extremos. Entonces tal vez es muy grande todavía. Entonces vamos a agregarle 70. No, simplemente no está saliendo. No está saliendo el redondeo. Bueno, vamos a redondear en la operación sólida. Aquí estamos trabajando con 50, ¿no? No, básicamente no me está dejando redondear ni esto ni esto. Qué raro. Tal vez que el radio es demasiado grande para el detalle. Bueno, listo. Entonces voy a salirme, igual no importa. Entonces
vamos a acotar también esta para que no se modifique. Vamos a ponerle que es 20. Listo. Yo pensaría que con eso es más que suficiente. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el perfil de la Coca-Cola. Entonces vamos a emplear las operaciones revolución de saliente base. Entonces él me dice que escoja un croquis, pero él ha cogido por default el croquis que había hecho. Recuerden que a veces él lo coge por default, si no entonces toca entrar acá y especificárselo. Pero él siempre va a pedirme un eje para la revolución. Entonces, aquí dice eje de revolución. ¿Cuál voy a escoger? Este. Y especifico el ángulo de giro. Bueno, esto no es precisamente una Coca-Cola. Tal vez tiene más ficha de ajedrez. ¿Sí? Y recuerden que pueden después, posteriormente, redondear. No podemos redondear ni esta esquina, ni esta esquina, ni esta esquina. Pero podemos emplear la operación de redondeo. No el croquis redondear. Que aquí, sino en operaciones redondeo. Entonces, podemos señalar las partes que no se habían alcanzado a redondear. Esta, podemos colocarle un redondeo más grande, 50. Pero desaparece alguna de las aristas originales y a veces eso causa conflictos. No lo causó. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a redondear también estos bordes. Pero ese sí lo desaparece, entonces. Pero vamos a ver si sale. Bueno, sí lo hizo. Pues, con esto ya les dije, pueden cambiar la forma como se ve la pieza. De esta forma él resalta los bordes. Sí. Entonces de esa manera he creado por la operación solo y revolución una superficie aparentemente compleja de deducir. Pero pues ¿cómo lo hice? Recuerden, lo que hice fue dibujar medio contorno de la pieza. ¿Sí? Bueno, aquí lo estoy mirando al revés. Realmente lo dibujé así, originalmente. Dibujé medio contorno de la pieza y empleé uno de los bordes de la pieza. Me salgo acá. Empleé uno de los bordes de la pieza como eje de revolución. Aquí en editar operación podemos regresar otra vez y ver. Ahora, esto sirve como ficha porque es maciza, pero pues como botella de Coca-Cola no, porque básicamente no es hueca y se necesita para que sea una botella que sea hueca. Entonces, vamos a hacer algo muy interesante para lograr el efecto deseado de crear un vacío dentro de esta pieza. Ahora mismo esta pieza es completamente maciza si decido realizar un corte. Es maciza, no tiene nada hueco por dentro. Entonces voy a llamar esto botella. Pensándolo bien, es malo decirle botella de Coca-Cola porque después por derechos de autor me pueden bloquear el video. Entonces esto no es una botella de Coca-Cola. Botella cualquiera. Bueno, ya saben que es una botella cualquiera. Pero realmente no es botella hasta que esté hueca. Entonces, en ese orden de ideas voy a hacer la hueca. El procedimiento podría ser el mismo, pero no voy a utilizar revolución de saliente base, sino revolución de corte. ¿Sí? Entonces, por revolución de corte, lo que voy a hacer es crear por dentro un corte. Aunque hay varias formas de hacerla. Una es corte revolución y la otra opción es vaciado. Entonces vamos a utilizar primero corte revolución y después utilizamos vaciado. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tengo que dibujar entonces un croquis. Debo elegir un plano donde lo voy a hacer.
Pero de preferencia el plano bueno, ahí está. De preferencia el plano que contenga el perfil de la pieza. Yo creo que este plano debe servir. Bueno, es una orientación incómoda, pero vamos a tratar de como enderezarla. No, todavía no. Ah, jue madre, pero ¿cómo hacemos? Que realmente no sé dónde está el plano realmente. Entonces vamos a ver aquí. No. Bueno, igual sirve. No le vamos a dar más vuelta a esto. Entonces, croquis. Este plano sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? Crear un contorno que sea parecido a este, pero que esté desfasado hacia adentro. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando empleamos la opción equidistar distancias? Bueno, básicamente es lo mismo, pero para sólidos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, primero vamos a emplear esta opción. Convertir entidades. Convierte las aristas del modelo a las entidades de croquis seleccionadas en el segmento de croquis. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un montón de aristas. Entonces vamos a seleccionar las aristas. Bueno, para poder seleccionarlas, va a presionar la tecla Control. Selecciona una arista, otra. No, tienen que ser nada más las aristas. Las aristas. Otra. Control. Otra. Y así. Tienen que seleccionarlas todas. Ya casi, ya casi. Ya no falta nada. Entonces así hemos seleccionado las en contorno, y entonces ahora vamos a proceder a acercarnos a este botón que dice convertir entidades. Entonces básicamente hemos cogido la silueta y la hemos dibujado en nuestro croquis. Pero para hacer la operación apropiadamente, ¿sí?, necesitamos un paso adicional. ¿Cuál es? Que si queremos vaciar la pieza, si ahora mismo creamos la opción revolución corte, entonces se va a comer todo el sólido, porque este contorno es tan igual como el original. Tiene que estar por dentro. Entonces podemos seleccionar la opción equiditar distancias. Pero lo vamos a hacer no por fuera, sino por dentro. Invertir dirección. Y podemos colocarle un espesor menor. 10 milímetros es mucho para una botella. Tal vez 5 milímetros. Ay, no. Vamos a ver, equidistar distancias. Vamos a elegir 2 milímetros. E invertir direcciones. Invertir dirección. Ahí está. Entonces vamos a darle a aceptar. Y ahí está por dentro. ¿Sí? Entonces podemos proceder a eliminar las originales. Las líneas originales. No las necesitamos para esto de... ¿Sí?
Elimino. 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 ¿Listo? Entonces de igual forma necesito que el contorno sea cerrado. Entonces necesito dibujar acá. Acá. Y acá. De hecho, si lo hago así como está, voy a echar a perder la pieza porque entonces voy a comérmelo de adentro. O sea, voy a comérmelo de abajo. Entonces vamos a borrar esta línea. Esta la voy a borrar. Suprimir. Entonces voy a dibujar una línea atravesado. ¿Sí? A través. Y con la opción de recortar entidades, recorto esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. ¿Listo? Listo, para que la botella quede destapada, entonces sí puedo dejar esta parte de arriba. Entonces ya tengo mi croquis. Me salgo. Ya tengo mi croquis para crear el vaciado por revolución. Si quiero puedo esconder esto. Pero pues no lo voy a hacer. Voy a dejarlo así y ya van a ver el cambio. Ahora mismo, miren. Cuando hago la vista en sección, la pieza es completamente maciza. Porque no he hecho la operación de corte por revolución. Ya tengo el croquis para hacer el corte por revolución, no lo he hecho. Entonces voy a desactivar esto y entonces voy a volver a repetir la operación de revolución saliente base. Él me pregunta que un plano o un croquis. Voy a elegir el croquis, este, y voy a elegir un eje para revolución. Elijo este y le voy a dar a aceptar. Entonces ahora miremos cómo se ve en corte de la pieza. Aceptar. Ah, perdón, es que creé otra revolución sólida. Entonces vamos a eliminar. Era para ver si estaban atentos. No era revolución saliente base, sino corte de revolución. Me disculpo. Entonces elijo el croquis este. Lo mismo, me pregunta por un ángulo y por un eje de revolución. ¿Sí? Y le doy a aceptar. ¿Será que hay algún conflicto con la parte de arriba? Puede ser. Entonces vamos a cambiar esto. Otra vez al croquis. Parece que hay un detalle con la parte superior. Pensaría que esa es la parte superior. Entonces vamos. Y bueno, ese es el lío. Está mal dibujada. Sí, recuerden, tiene que estar muy bien dibujada el croquis. Cualquier error. Cualquier error y básicamente tiene que estar completamente cerrado. Entonces, salimos de acá. Operación. Corte por revolución. Elegimos el croquis. Sospecho que no va a salir porque no está perfectamente cerrado. Vamos a ver. Bueno, salió. Vaya. Entonces noten que esto pasó de estar completamente macizo a vacío. ¿Cómo sabemos que es verdad? Simple. Vamos a cambiar esto a esto. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar por un perfil de líneas invisibles. ¿Sí lo ven? Entonces esta línea punteada representa el vacío de la botella. Bueno, siguen sin creerme. Vamos a cambiar el estilo de visualización y ahora le voy a dar que me haga un corte. Entonces, pero me lo hizo por acá. Bueno, noten.
Noten. Bueno, esa es una de las formas como usted puede lograr hacer vacío. De hecho, lo hemos hecho antes con las operaciones de extruir saliente base, pero extruir corte. También es equivalente para crear sólidos por revolución con revolución de saliente base. Y su equivalente para crear vacío es corte de revolución. Vamos a desactivar esto y a grabarlo. Entonces, por un momento voy a suprimir la operación que creó ese vacío. Por un momento lo voy a suprimir. Entonces, ¿cómo suprimo operaciones? Yo las puedo eliminar, pero eso lo borra permanentemente. Puedo hacerlas invisibles, ocultarlas, o puedo suprimirlas, que es como si no hubiera pasado, pero en cualquier momento puedo volver y a reactivar eso. Desactivar supresión. Entonces, vamos a suprimir y vamos a hacer una operación de vaciado diferente. Esta. Elimina material de un sólido para crear una operación de pared de lámina. Entonces, vamos a elegir vaciado. Tienes que especificar de qué tamaño va a ser el vaciado. Elegimos 10 milímetros, sí, para que se note la diferencia con respecto por el sólido de revolución. Entonces él dice, vamos a activar la vista preliminar para que nos muestre qué es lo que va a suceder. Entonces, como 10 milímetros es bastante grueso, entonces queda así. Aparte, esto queda con tapado, porque él hace como vacía uniformemente. Coge el contorno y le va a restar 10 milímetros para crear ese vaciado. Puede darle vaciado hacia afuera, o puede elegir esta cara a eliminar. O sea, puedo decirle que esto me lo destape y va a quedar destapado a 10 milímetros. Voy a darle a aceptar y miren cómo quedó. Voy a darle vista en sección, aceptar. Miren que queda mucho más gruesa que la otra opción. ¿Listo? Vamos a guardar. Entonces, dos formas de vaciar la pieza. En este caso, el sólido por revolución. Una es corte por revolución y la otra es por vaciado. Entonces, yo pensaría que con eso terminamos al menos lo que tiene que ver con revolución de salientes. Corte por revolución y vaciado. Entonces ahí ya tenemos bastantes herramientas. Hasta ahora ya he explicado extruir saliente base, revolución de saliente base, extruir corte y corte por revolución. También hemos visto redondeo. De matrices lineales hemos visto simetría, matriz lineal y pues no recuerdo si matriz circular. Pero podemos hacer el esfuerzo por hacer matriz circular. Sí. Vamos a hacer un esfuerzo con matriz circular. Sí, creo que sería lo último como para terminar. Y después de esto, creo que podríamos dar esta operación de saliente base barrido, recubrir y podríamos proceder a generar planos a partir de las piezas en 3 dimensiones. Yo pensaría que, pero eso daría como para otra lección. Entonces, vamos a terminar entonces con, es que matrices lineales he hecho ya con ustedes y simetría, me faltaría matriz circular. Vamos a hacer unos agujeros en la parte inferior de la pieza. Solamente un agujero. El problema con esta operación, al igual que la de revolución saliente base y corte de revolución, necesitas un eje de revolución. O de lo contrario, él no va a saber alrededor de qué vas a hacer las copias. A veces es fácil hacerlo también cuando lo que especifica son superficies cilíndricas. Entonces vamos a ver si nos sale. Vamos a croquisar entonces en la parte de abajo unos agujeros. Entonces
voy a especificar la distancia que separa el centro de la botella. Para eso creo una línea constructiva que son líneas punteadas, y esto lo voy a especificar de 10 milímetros y esto lo voy a especificar de 50. No, vamos a hacerlo más. Venga, vamos a hacerlo de 30. Listo, ahí está. Entonces salgo y voy a hacer una operación de destruir corte. Voy a darle a aceptar, ¿sí? Para no complicar. Y debe quedar entonces el hueco. Ahí está el hueco. O agujero mejor, para sonar más sofisticado. Entonces vamos a emplear la operación matriz circular, que crea copias de forma circular. Necesita establecer las operaciones. Yo voy a hacerle copias a esto, ¿sí? Al corte. Necesito especificar eje de matriz. Entonces no sé. Voy a señalar este arco de circunferencia. Bueno, entonces él coge el arco de circunferencia y asume que el mismo centro de ese arco de circunferencia va a ser el centro de mi operación. Vamos a crear realmente unas 6 copias o unas 5 pentágono. Y de esa manera. Ahora, ¿por qué digo que esa herramienta no es tan sencilla? Porque a veces no tienes una línea de referencia para crear el centro. Entonces te toca crear aquí una geometría de referencia. No es tan complicado, pero pues agrega pasos adicionales. Entonces vamos a darle croquis. Voy a elegir un plano cualquiera. Bueno, no cualquiera, tiene que ser en donde va a quedar el eje de giro de mi operación de matriz. Entonces voy a darle que una línea constructiva, y con esta línea sería más que suficiente, y me salgo. Entonces yo pude haber especificado señalando esa línea de croquis como eje. En operaciones también puedo de igual manera crear cosas como ejes o planos o sistemas coordenados. Selecciona lo que deseas crear como referencia. Aquí elegí un eje y voy a elegir el croquis y le voy a dar señalo la línea y le voy a dar aceptar. Entonces aparentemente he creado entonces una pieza, algo llamado eje, y es más fácil de seleccionar para las operaciones tridimensionales. Entonces probemos ahora haciendo agujeros alrededor de acá y seleccionando como eje de giro esto. Croquis. Bueno, de hecho no voy a crear agujeros. Esta vez voy a crear como unos... Voy a crear como unos pequeños... círculos. Lo mismo, siempre recomiendo que acote todo. Se lo recomiendo encarecidamente. Vamos a ponerle que sean 2 milímetros. Y que esto sea 14. Salir. Operación. Esta vez voy a crear como unas especies de pines. Listo. Entonces yo puedo crear, digamos que la tapa de la botella se va a unir por medio de unos pines. Entonces puedo reproducir la operación de matriz circular. Por default, como tenía señalado este sólido, él ha agarrado ese como el sólido de la operación. Si no, te toca entrar aquí donde dice operaciones y caras y seleccionar la operación de este listado. En este caso ya está seleccionado salir y destruir 1.
Bueno, también 5. Pero noten que en donde dice, subo acá con la barra espacial, donde dice dirección 1, eje de matriz, no hay nada. Entonces yo pude haber seleccionado la circunferencia como lo hice antes, pero también puedo seleccionar este eje y obtengo el mismo resultado. ¿Listo? Listo, entonces hay más o menos una botella. Vamos a guardar y creo que voy a dar por terminada la lección hasta acá. Para entonces, yo pensaría que las otras opciones que vamos a dar será saliente base barrido y recubrir, que son bastante interesantes y permiten generar curvas más complejas. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a entonces a terminar la lección hasta acá. Muchas gracias.